El proyecto de reforma judicial obtuvo media sanción en el Senado y ahora toda la discusión se traslada a diputados. No se sabe todavía cuándo se va a tratar el proyecto, pero sin dudas que vienen semanas frenéticas, ¿no? Para el oficialismo en las negociaciones para tratar de que este proyecto salga. Pero para analizar este contexto que estamos atravesando en torno a este proyecto, ya estamos en contacto con nuestro colega, con el periodista Julián Cañas, periodista de La Voz del Interior y un hombre que lee muy bien la política. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás, querido? Hola, ¿cómo estás, Chapa? Muy buenas noches. Bueno, Julián, ya sabíamos que en el Senado este proyecto iba a avanzar. Por supuesto que allí se hace fuerte Cristina Fernández, pero sin duda que hubo cambios de último momento que motivaron más críticas de la oposición. Uno de esos cambios tiene que ver, bueno, por un lado con modificar la enmienda Parrilli, que fue muy controversial en torno a la libertad de expresión, pero el otro cambio, uno de ellos, que también generó polémica, tiene que ver con que a último momento se incorporaron más cargos, o mejor dicho, más juzgados en distintos puntos del país, pasó de cerca de 280 a cerca de 1000, y eso generó controversia porque fue leído como, bueno, una especie de ida y vuelta entre el oficialismo y los gobernadores para intentar luego conseguir apoyo en diputados. ¿Qué lectura haces vos de lo que fue esta sesión? Bueno, eso es lo que ocurrió. Incluso el senador por Córdoba, opositor, Ernesto Martínez, denunció que hubo un canje por cargos con los gobernadores peronistas, no con Schiaretti, hay que aclararlo, pero sí con el resto de los gobernadores peronistas de otras provincias, tratando de asegurar los votos, pensando en la Cámara de Diputados y algunos votos en el Senado, más allá de la amplia mayoría que tiene el Frente de Todos en el Senado. Sin duda que hubo esta reforma, en caso de aprobarse, va a llevar un presupuesto de más de 6.000 millones de pesos y algunos hablan de más, hablan hasta de 8.000 millones de pesos por año, lo cual es una barbaridad y genera críticas de especialistas en derecho, que por ejemplo aquí en Córdoba se ha ampliado, por ejemplo, va a haber un juzgado federal en Cruz del Eje. Es un juzgado que estaba previsto que se pusiera aquí en la ciudad de Córdoba, fue trasladado a Cruz del Eje, y te digo, es lo que dicen los abogados que conocen y que litigan aquí en Córdoba, que una ciudad, más allá de que esté en el norte de la provincia, una ciudad de 20.000 habitantes como Cruz del Eje, no necesitaría un juzgado federal en el cual se tratan causas, prácticamente la mayoría son causas de narcotráfico aquí en Córdoba o de trata de personas. Es decir que una ciudad tan chica en el interior no necesitaría esto. Pero bueno, y así ocurrió en todas las provincias y es cierto que hubo un reparto de cargos tratando de sumar apoyos al proyecto. Hay que decir que no hubo con Schiaretti, está claro, esta negociación porque el gobernador a través de sus diputados ya han confirmado su rechazo a la reforma e incluso los diputados han dicho públicamente que no van a dar quórum, que es el tema más importante, porque si el oficialismo consigue los 129 diputados para iniciar el debate, para iniciar la sesión, luego tienen los votos, una mayoría ajustada para sacar la ley, darle la media sanción que ya el Senado ratificarla en diputados. Por eso el quórum es muy importante y en estos momentos, cuando falta mucho todavía para que se trate, se defina en diputados, los 4 diputados por Córdoba y los 4 o 5 diputados que responden al exministro Roberto Labaña son los que le están impidiendo al oficialismo tener esos 129 diputados para iniciar la sesión y el debate. Claro, de todas formas, Julián, todavía resta tiempo para este tratamiento, no está establecida una fecha cierta, porque sin dudas que comienza ese poroteo, como se dice habitualmente, de contar quién puede acompañar o quién no el proyecto, y habrá que ver entonces en ese sentido cuáles son las estrategias que puede llegar a tener el oficialismo para tratar de torcer esas voluntades en diputados, teniendo en cuenta que hay muchas provincias que, bueno, están complicadas financieramente, que necesitan la asistencia del gobierno, ¿no? Sí, un dato no menor. Ahora el mes que viene, ya en septiembre, se va a empezar a discutir el presupuesto del año 2021.
y allí todos los gobernadores tienen mucho interés en esa cuestión, porque allí está el reparto de fondos para el año que viene, y me parece que el presidente de la Nación, según lo que ha trascendido, le ha dicho a sus íntimos que él va a negociar de manera personal, va a tratar de convencer al gobernador Schiaretti de que esta reforma es buena para la justicia federal. Seguramente en diputados harían más cambios, o es lo que al menos ya está comenzando a decir el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, tratando sobre todo de apuntar a revertir este rechazo de los diputados de Córdoba y los que responden al exministro Lavagna. Como vos bien decís, no hay plazo para el tratamiento en diputados, pero está claro que el gobierno tiene hasta fin de año para tratar de sacar esta ley, porque el año que viene, hay que recordar, es un año electoral, por lo tanto, antes de diciembre debería tratarse en diputados, o al menos que el gobierno se convenza de que no tiene los votos necesarios para sacar esta ley y finalmente no la lleve al recinto en diputados. Me parece que va a ganar tiempo, ya Massa lo ha acordado a esto con el presidente de la Nación, va a haber más de 50 expositores en el tratamiento de comisiones en diputados, es decir que por lo menos hasta noviembre no habría una definición de saber si se trata en el recinto para aprobar o rechazar esta ley. Por lo tanto, en el gobierno tienen tiempo. De todas formas, me parece difícil, luego del pronunciamiento público que han hecho los diputados schiarettistas, de revertir esa situación. Viendo los dos escenarios, me parece que para el gobierno es más fácil negociar tal vez con los diputados que responden a Lavagna. Lavagna es un dirigente que no tiene responsabilidad de gestión como Juan Schiaretti, tal vez allí prometiendo algunos cambios que se podrían dar en la ley, tal vez junten esos votos. Hoy no es preciso, pero al oficialismo le haría falta entre 4 y 6 diputados para lograr ese quórum de 129 diputados que necesita para iniciar el debate, y habrá que ver cuál es la respuesta de los diputados. La mayoría son bonaerenses, que responden a Roberto Lavagna. Yo te diría que le va a ser muy difícil al presidente convencer a Schiaretti que sus diputados revean la decisión, porque sería ya todavía más complicado políticamente para el gobernador. Ya han hecho una promesa de no dar quórum. Realmente sería muy complicado explicar que va a revertir una decisión por una cuestión de presupuesto, o tener más presupuesto para el año que viene. Eso no lo veo posible políticamente. No, además ante la sociedad que, bueno, un buen porcentaje de la sociedad cordobesa rechaza al gobierno nacional, digamos, ¿no? Y en torno a esta discusión que la sociedad plantea como un objetivo, y la oposición también, como que este proyecto es un objetivo de Cristina de licuar, ¿no es cierto?, esas causas que tiene en contra. Y por supuesto, en el seno del gobierno, entre el presidente y Cristina, se da ese juego de ese cruce entre ambos, de presiones que por ahí se observan y que la sociedad las percibe, ¿no? ¿Qué lectura hacemos hacia adentro de lo que puede llegar a dejar este proyecto? Mira, este proyecto que la misma presidenta el martes pasado hizo un posteo en redes sociales ninguneando un poco este proyecto, dijo, esto no es una reforma judicial. En realidad este proyecto fue escrito por la ministra de Justicia, Marcela Lozardo, que es una dirigente muy cercana al presidente Alberto Fernández, no así al cristinismo, y también dicen con letra del propio presidente, que hay que recordar, fue una de las promesas de campaña. Además es un hombre de la justicia, es docente en la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Es decir, que estaba comprometido con esta reforma, que también habrían participado la secretaria legal y técnica de la Nación, Vilma Ibarra, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Belli. Ellos 4 habrían sido los autores de este proyecto, que en algunos casos fue consensuado con el cristinismo, pero me parece que este proyecto es del presidente. En realidad, la vicepresidenta Cristina Fernández, lo que más le interesa el proyecto que podría venir después, que es la reforma del funcionamiento y hasta de los integrantes de la Corte Suprema
el Consejo de la Magistratura y la Procuración de la Nación, que son los poderes verdaderos del Poder Judicial, y allí sí me parece que la vicepresidenta tiene mucho interés. Por ejemplo, se habla claramente de aumentar el número de miembros de la Corte Suprema. El presidente lo único que ha hecho al respecto por ahora es nominar a una comisión de 11 expertos que tienen plazo hasta el 18 de noviembre para emitir una conclusión para acercársela al presidente, y luego el presidente puede tomar esos consejos, esas conclusiones de estos expertos para enviar un proyecto para el funcionamiento de la Corte Suprema, y allí sí es una cuestión que va a ser mucho más polémica. Modificar los miembros de la Corte, allí necesita los 2/3 en el Senado, algo muy difícil para el oficialismo, pero ese proyecto es el que verdaderamente le interesa a Cristina. No tiene algunos puntos cuestionables, como por ejemplo, no cuestionables, pero que sí le interesa al cristinismo, que el gobierno, de aprobarse esta reforma, tendrá de nombrar a más de 140 entre jueces fiscales en todo el país, y como el proceso de selección del Consejo de la Magistratura demora entre un año y medio, en el próximo año podrían nombrar más de 100 jueces subrogantes, y esa es una cuestión que le interesa al gobierno y también al ministro, porque serían jueces que responden al gobierno actual. Por eso, la cuestión de Cristina Fernández me parece que me interesa más cómo funciona en el futuro, cómo va a funcionar la Corte Suprema, porque se prevé que en algún momento varias de las causas que tienen involucrada a la vicepresidenta finalmente van a terminar en la Corte Suprema, y tener, digamos, la seguridad que no van a complicar su futuro. Bueno, Julián, muy completo, muchas gracias por tu análisis. Como siempre, un placer poder compartir este momento con vos. Abrazo grande.